Namaste. Jai Baba Jo Pribale ki Jai. Bodhiye Baba Jo Pribale Baba Seva Giriji Maharaj ki Jai. Bole Tara Guru Pahadi Baba Giriji Maharaj ki Jai. Om Namo Narayana. Bienvenidos, bienvenidas al Satsang. Este hermoso momento, los lunes, el día de Shiva. Este hermoso momento donde estudiamos los Vedas, las enseñanzas más puras, el conocimiento superior. Estamos transmitiendo desde el Shiva Mandir, en la ciudad de Paipa, en Boyacá, Colombia, Suramérica, en la cordillera de los Andes, cordillera oriental de los Andes. Les habla su servidor, Shivacharya Mahangiri Maharaj, Dashanami Swami, de la tradición de Shankaracharya. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes estas enseñanzas. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a estar estudiando el Yoga Vashista, una visión del Shivaísmo Advaita de Shankaracharya. Shankaracharya tenía su guru, y este guru tenía su guru, y todo esto viene por parampara, por la sucesión discipular, maestro-discípulo. Para nosotros es muy importante el Bhaktran Bhaktraktaran, la enseñanza de labio a oído, incluso más que la enseñanza escrita. Nosotros somos monjes smartas, y la palabra smarta viene de smriti, que significa enseñanzas transmitidas oralmente. A veces esas enseñanzas transmitidas oralmente, como este texto, pues finalmente tiende a ser escrito, pero la interpretación, el mensaje oculto, esotérico, es transmitido de maestro a discípulo. Deben estar con su mente muy alerta, muy atentos, atentas, para poder entender este conocimiento superior llamado Paravidya. Hay muchas personas que escuchan, pero realmente no oyen. Miran, pero no ven. Es como si solo escucharan lo superficial y no pudieran entender esa verdad dada por los grandes maestros de luz de nuestra sagrada tradición. Nuestra tradición se llama Giri. Giri significa montaña. Venimos del templo Yotish, Yotishmat, Yotimat, que significa el templo de la luz. Y los epicentros de nuestras enseñanzas vienen de los Himalayas, pero también de los lugares altos, como aquí en la cordillera de los Andes. Allí en India, el maestro Shankaracharya inauguró Badrinath, Kedarnath, Amarnath, Gangotri, lugares que están allí en los Himalayas, muy cerca del monte Kailasa, el sagrado monte Kailasa, en donde estuvo el señor Shiva, Parvati, sus evadares, donde pudimos ver al señor Shiva encarnado en un cuerpo sin padre ni madre, porque él nunca ha tenido padre ni madre, pero sí tuvo esa personalización humana, para que nosotros como humanos podamos seguir su ejemplo, ya que si es un deva, un dios, con sus atributos divinos, para nosotros humanos genera como una división, como algo inalcanzable. Pero cuando viene como humano, nos enseña el yoga y las enseñanzas apropiadas del shivaísmo, para que todos los humanos, hombres, mujeres, podamos seguir sus enseñanzas.
decir, no son inalcanzables, no son de sobredotados, sino es una enseñanza para todos nosotros. En la medida en que tenemos un nivel más alto, vibracional, entendemos mejor las enseñanzas y nuestras prácticas se vuelven más puras y más trascendentales, más beneficiosas y los frutos están. Pero pues todos hemos empezado desde abajo, de ser pachos, con comportamientos no siempre adecuados, sobre todo aquí en Occidente, ya que en la tradición brahmánica, pues los hijos de brahmanas, desde el vientre mismo de la madre, empiezan a escuchar estos sagrados mantras y cuando nacen en sus familias se hacen estas prácticas yógicas y tienen acceso al guru y digamos que son seres muy afortunados. Pero aquí en Occidente pues nos ha tocado nacer en familias que no son yógicas y allí hemos adquirido malos hábitos y costumbres que seguro ensucian nuestra aura y contaminan nuestro cuerpo en temas de alimentación, en otros tipos de prácticas que no son yógicas. Pero Shiva es misericordioso y ha permitido que aún, aunque vengamos de ser pachus, es decir, como una vida instintiva y animalesca, poco a poco, con la bendición del Gurú, podamos evolucionar. Vamos a ver qué nos enseña hoy este sagrado día. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Paramashivaya. Om Krim Shrim Krim Krim Aim Saraswati Ji Namaha. Om Gang 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 Ganapataye Namaha. Om Tat Purushaya Vidmahe Mahadevaya Dimahi Tano Rudra Prashodayate. Om Trayambakanya Jamahe Sugandim Pushti Vardhanam Urvarukamiva Bandana Miktyormukshi Yamamritate. Om Chanti Chanti Chantihi. Om Chanti 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 Om Namah Shivaya. Enseñanza de Shiva 36. Va a ser la lectura del párrafo que vamos a estudiar hoy y luego hacemos un análisis esotérico profundo. En este proceso de adoración del ser, cualquier objeto ha de ser merecedor de adoración porque es de la misma naturaleza que lo demás. Aunque lo expresemos con diferentes nombres, la ecuanimidad es la dulzura que está más allá de los sentidos y de la mente. El que es dotado por esta ecuanimidad se dulcifica de inmediato, sea cual sea su descripción o definición. Solo podemos considerar adoración del ser la que es practicada en estado de ecuanimidad como el espacio. Con la mente completamente tranquila, sin el menor movimiento de pensamientos en su interior y en ausencia de toda perversidad. En ese estado de ecuanimidad, sin esfuerzo, el sabio experiencia una infinita expansión en su interior. Mientras realiza sus funciones naturales sin deseo ni reticencia de ningún tipo, esta es la naturaleza del adorador de la conciencia. La ilusión, la ignorancia y el sentimiento del ego no brotan ni en sueños en un hombre como este. Permanece en tal estado, sabio Vashista, experienciando todas las cosas como hace un niño. Reverencia al Señor en tu cuerpo con todo lo que el tiempo te proporciona
en cualquier circunstancia y vive en paz, libre de deseos, hagas lo que hagas y estés donde estés. Om Namo Narayanaya. Qué hermosas enseñanzas. El señor Shiva, como guru, está enseñándole a Vashishta, quien es su discípulo. Son enseñanzas directas de Shiva. Es el Guru Supremo Adiguru, Paraguru, Paramaguru, Mahaguru. La palabra Guru significa el que ilumina. Son las palabras de él reveladas a Vashishta. Ya hemos dicho que Shiva vino y enseñó. Todo esto lo enseñó a sus discípulos que estaban preparados. Ustedes hoy están preparados para recibir esta enseñanza, por algo están aquí compartiendo. No es por casualidad. Hay algo que les ha llamado, hay una vibración especial en su vida, como jivas han avanzado para tener la misericordia de recibir estas enseñanzas. Escuchen bien, analicen con su recto discernimiento. Jai Mahadeva. Hara Hara Mahadev. Jai Shiva Shankara. En este proceso de adoración del ser, cualquier objeto ha de ser merecedor de adoración porque es de la misma naturaleza que lo demás. Adoración es una forma de contemplación, de veneración, de glorificación, de alabanza. Cuando hablamos del ser, estamos hablando de Shiva mismo. En el concepto shivaísta Dvaita, ese ser esencial es tu Atman, es tu Paramatman. Lo llamamos Paramashiva. También le decimos Brahman, para Brahman. Es lo esencial. Muchas tradiciones también le dicen Dios, las religiones. Lo de nosotros no es una religión, el camino del shivaísmo no es un camino de religión, es un camino de realización. Mira que cuando nos habla que puede ser adorado en cualquier objeto, porque es de la misma naturaleza que lo demás. Todo es Brahman, dentro de nuestras enseñanzas yogis, todo es Paramashiva. Cuando tú tienes tu tercer ojo abierto, puedes ver a Shiva en todo, en cada átomo, en cada partícula cuántica, en cada criatura, en una piedra, en una planta, en un árbol, en un insecto, en un animal. Lo puedes ver en un yantra, en un Ishtadevata, en una deidad. Cualquier objeto puede ser cósmico, un planeta, una luminaria, puede verse como ese objeto de adoración. Es muy bonito eso porque es parte de la enseñanza Dvaita. La divinidad está en todo y todo está en la divinidad. Y podemos entender muy fácil a través de esta enseñanza ver a la divinidad en el sol, por ejemplo. No es idolatría. Estamos viendo a la divinidad, esa esencia brahmánica allí. Podemos verla en la luna, podemos verla en la estrella, lo podemos ver en el fuego, lo podemos ver aquí en el altar. Lo puedes ver en cualquier símbolo iconográfico, ya sea algo material, como por ejemplo un objeto que puedes tocar y ver, una obra de arte,
incluso un pedazo de piedra. La divinidad está en todo. Y eso engrandece y unifica, porque tú puedes comprenderlo como Yogi Advaita, como Chaiva, y puedes de esa manera entender cada tradición, cada cultura indígena, cada cultura primitiva, y entender el animismo y el totemismo y el nahualismo, y puedes entender conceptos más monoteístas o politeístas o conceptos de diferentes tradiciones y religiones. Y como ves a la misma divinidad, no hay pelea. Puedes verlo de diferentes maneras y está allí. Aunque lo expresemos con diferentes nombres. Esto también es muy hermoso. Le podemos llamar Krishna, Vishnu, Brahma, Ganesha, Kartikeya, Jesucristo, Alá, Buda, Durga, Kali, Shiva. Por supuesto, nosotros lo llamamos Shiva, Paramashiva, que significa el bienhechor, el bien personificado, la bondad absoluta. Y no peleamos unos con otros desde el concepto Advaita. Lo puedes llamar tetragramatón, lo puedes llamar Yod-He, Vav-He, Yahvé, Jehová, Elohim, Alá. Y no hay peleas. Es un concepto muy elevado teológico. Percibimos que hay una unidad y esa unidad no genera peleas y discusiones. Desde la visión monista, Advaita, impersonalista incluso. Los personalistas pues le dan una forma y un nombre. Es un primer paso de acercamiento al ser, a la esencia. Luego, con el tiempo puedes trascender esos nombres y esas formas y ver lo esencial. Por eso lo llamamos la adoración del ser. Eso es esencial. La oración de Paramashiva. Si las personas tuvieran esta conciencia, no andarían peleando entre una religión y otra como lo vemos ahora. Esas guerras donde hay tantas personas inocentes muriendo, tanta sangre por temas de tipo religioso. Alrededor del fanatismo, el fundamentalismo, el dogmatismo, el fanatismo religioso. Es algo que hay que trascender. Cada uno de nosotros tenemos que trascender eso. Pero para esa situación tenemos que entender ese impersonalismo, ese monismo Advaita. Advaita significa no dualidad. Si tú eres personalista, entonces no entiendes esto que te estoy diciendo. Porque te encajas en una tradición. Solo Jesús es Dios. Solo Alá es Dios. Solo Jehová es Dios. Solo Krishna es Dios. Y si ves, todo esto genera tantas peleas, tantas discusiones. Nosotros como Chaiva los entendemos y podemos entrar a una iglesia, a una sinagoga, a una mezquita, a un templo, a un yogdi, sin ningún problema porque es la misma divinidad, ya que el texto dice, se puede expresar con diferentes nombres. ¿Entiendes? Es la misma divinidad en lo esencial. Cuando se le quita esa superficialidad de esa adoración, ese fanatismo, ese personalismo y vemos lo esencial, vemos a Paramashiva en todo y todo en Paramashiva.
Nosotros le decimos Paramashiva, pero puedes decirle como quieras. Es nuestro amor en el concepto de la bondad. Paramashiva es la suprema bondad esencial. La bondad absoluta. Podemos verlo solo como bondad, como ese concepto, ni siquiera con una forma. O aspectos más sutiles que con el tiempo se van desarrollando en temas más de procesos esotéricos, donde tú en vez de ver a la divinidad afuera, la puedes ver dentro de ti a través de la meditación, en los chakras, y puedes verla en tu corazón, percibirla a través de tu tercer ojo y experiencias meditativas profundas. Es la misma deidad, la puedes ver afuera, la puedes ver adentro. La puedes ver en la naturaleza, en cada átomo, en toda la creación, en cada ser. Es muy hermoso eso de la verdad yógica. La divinidad es una sola, no importa cómo tú la quieras nombrar o como tú creas que es. Poco a poco esas creencias se van desvaneciendo en la medida en que tienes una realización espiritual y trasciendes el mundo de la dualidad y el personalismo que ha generado tantas guerras, tantas muertes y tanto fanatismo, tanta división, tantas peleas. La ecuanimidad es la dulzura que está más allá de los sentidos y de la mente. El que es dotado por esta ecuanimidad se dulcifica de inmediato. La ecuanimidad es un tema para trabajar. El ser ecuánime significa trascender ese fanatismo religioso y ese dualismo. Es entender que cada quien va en su proceso y cada uno de acuerdo a su karma, a su evolución espiritual, va en su proceso. Y en ese proceso pues trabaja, evoluciona poco a poco. A veces pueden estar, según unos creen muy abajo, otros creerán muy arriba. La mayoría de gente fanática creen que ellos están muy santos y muy elevados y se van para el cielo y que los demás se van para el infierno, con conceptos mentirosos fanáticos, sintiéndose que están por encima de los demás, no son ecuánimes. Esta ecuanimidad es como el espacio. En el espacio todo está contenido y no se altera. Ese espacio lo llamamos Akash, concepto de vacío. En el espacio todo está contenido. Dice que esa ecuanimidad es la dulzura. Cuando tú tienes esa ecuanimidad, hay un disfrute. Esa dulzura es como la miel, madhu, la miel. El yogi que es ecuánime siempre está en un estado de dulzura. Y habla que esa dulzura está más allá de los sentidos y de la mente. Los sentidos se vuelven demasiado objetivos, solo perciben ciertas cosas de este plano material, incluso con un microscopio atómico, con un telescopio de alta potencia, con quizás otras técnicas que los sentidos pueden aumentar el sonido o quizás aumentar las cosas que vemos. Pero se habla de que esta ecuanimidad se puede lograr cuando estamos más allá de los sentidos y de la mente, ya que los conceptos mentales generan a veces confusión en esos temas ideológicos, filosóficos, teológicos, que a veces generan una gran confusión porque el yoga lo que hace es vivenciar, realizar esa verdad. Hay verdades que no se pueden entender, no se pueden ver. Por ejemplo, esto esencial, la divinidad, no se ve con estos ojos apenas pueden ver toda esta iconografía y las cosas de este plano, pero si tú tienes tu tercer ojo abierto, puedes ver esa esencia, esa dulzura, esa verdad
esencial, la realizas. Incluso ni siquiera a veces se puede describir. Aunque hacemos el intento por hacer una descripción como Paramashiva, es una forma de acercarnos con una palabra, con un lenguaje, pero es algo pedagógico, como decimos, la suprema bondad, pero pues, esto esencial está más allá de cualquier descripción. Podríamos decir que es indescriptible, inmutable, inalcanzable a través de estos sentidos y esta mente. Es una verdad esencial. Sea cual sea su descripción o definición de esta verdad esencial, la escribimos de una manera o la definimos de otra manera, y es donde les digo yo, hay un límite de las palabras, de las formas. La iconografía es una ciencia que nos enseña a ver ese simbolismo, ir más allá. Cuando vemos a Shiva Mahadeva en la iconografía, pues lo vemos con su tercer ojo, con su tridente, con su serpiente, con sus yetas, con sus rudras. Todo eso tiene un significado profundo esotérico. Más allá de esa simbología hay una verdad esencial. Y bueno, sí, puede que Shiva se aparezca ante ti de esa forma personalizada, pero él te dice, ven, yo te llevo a esa verdad trascendental que está más allá del nombre, la forma, el tiempo y el espacio. ¿Por qué sucede eso? Porque es como una forma de acercamiento a eso esencial a través de esa forma, de ese nombre. Entonces, cada uno en su fe, en su trabajo, percibe esa verdad. A unos se les aparece la Virgen María, a otros se les aparece Jesús, a otros se les aparece Ganesha. A cada quien tiene como un acercamiento a esa descripción, a esa definición, y está bien, es como un paso para ir allá hacia lo que es esta fuente eterna de felicidad y paz, que está más allá del nombre, la forma, el tiempo y el espacio. ¿Sí me entienden? Solo podemos considerar adoración del ser, la que es practicada en estado de ecuanimidad, como el espacio. La verdadera veneración, alabanza, glorificación. En un estado de ecuanimidad, practicada con ecuanimidad, como el espacio. Lo otro se vuelve algo netamente externo. Incluso se vuelve algo que nos puede terminar limitando entre la ortodoxia y el fundamentalismo. Hemos visto, por ejemplo, la historia de Daksha. No sé si se acuerdan de la historia de Daksha. El padre de Sati, que hizo un ritual muy especial, un sacrificio de fuego, invitó a todos los brahmanas, dioses, rishis. No invitó a Shiva. Muy diciente, no invitó a Shiva. Porque Shiva enseña esto, la verdad esencial, más allá del ritual externo, del dogmatismo, del fundamentalismo, de la ortodoxia. Nos está diciendo este texto sagrado que debemos ir más allá de todo eso. Porque hay gente que se queda solo en prender un incienso a la deidad. Y está bien, lo entendemos, está en su proceso. Otros se quedan solo en ir a misa todos los domingos. O quizás ir a una mezquita los viernes. O a una sinagoga los sábados. A un mandir los lunes. Se quedan en lo externo. Y es una limitante porque no van más allá, se quedan en esa limitación. Nosotros los advaitas los entendemos, están en su proceso, pero el Señor dice a través de este texto sagrado, oye,
puedes ir más allá a través de esa adoración en ese estado de ecuanimidad como el espacio, donde podemos percibir a la verdad esencial que está presente en todo, pero no nos quedamos solo en eso como superficial. Así sea muy bonito, muy lujoso, muy sagrado, muy devocional. No lo criticamos, cada uno está en su proceso. Pero el maestro nos está diciendo, Shiva como maestro, oye, tienes que ir más allá. Verdadera oración es un estado de ecuanimidad, en donde hay esa dulzura de ese estado verdadero de adoración. Con la mente completamente tranquila, sin el menor movimiento de pensamientos en su interior y en ausencia de toda perversidad. Mente tranquila significa incluso sin pensamientos. Cualquier pensamiento es un briti, genera una alteración mental. Es como estar en una meditación profunda con la mente tranquila y puedes estar incluso en esa meditación profunda con tus ojos abiertos, compartiendo. Cuando tú eres capaz de tener tu mente tranquila, ves lo esencial más allá de lo artificial. Ves la verdad más allá de las apariencias. Ves lo trascendental más allá de esa forma, de ese nombre. También nos habla de sin el menor movimiento de pensamientos en su interior. Mente tranquila y sin pensamientos. Es un estado de meditación, eso es meditar. Tienes que aprender a calmar tu mente. Lo hacemos a través de las técnicas de meditación. Vamos preparándonos cantando yapas, haciendo yoga, haciendo pranayama, haciendo asanas, practicando el sadhana. Poco a poco tu mente está tranquila, tus pensamientos se calman. Es muy importante calmar esa mente y puedes estar en un estado de verdadera adoración del ser en ese momento. Puedes estar meditando y ver a la divinidad dentro de ti. O puedes estar en un ritual en medio de la naturaleza o en donde sea que estés, con tu mente tranquila y pensamientos tranquilos. Y algo muy bonito, me parece que es muy esencial, en ausencia de toda perversidad. Mira, esto no es un concepto moralista ni puritano, pero tenemos muy claro en dónde está ese estado de baja vibración. Es un estado de baja vibración basado en el Shaiva Sanatana Dharma. Cuando tú has llegado a ese estado yógico, tienes más claridad sobre lo que es esa vida de rectitud. Para los que son pashus, los asuras, muchos manushas que están en baja vibración, ellos creen que lo que están haciendo está bien. En su nivel de comprensión está bien, en su nivel de vibración está bien. Pero de la visión del Sanatana Dharma, ahí vemos actos de perversión. Esos actos de perversión están muy relacionados con un mal manejo de sus instintos, un mal manejo de sus hábitos y costumbres, el trato con los demás, cómo se maneja su mente, a veces llena de lujuria, a veces llena de odio, a veces llena de resentimiento, a veces llena de venganza, llena de violencia. El yogi busca esa rectitud. No entro en lo moralista, hemos visto que el concepto moral es bastante dual. Es lo que para unos es moralmente aceptable,
seguro que para el Sanatana Dharma no siempre es moralmente aceptable, no está dentro de los yamas, dentro de esas enseñanzas dadas por los grandes maestros, por Shiva mismo a través de los Vedas. Todo lo que inflinja el ahimsa, ahimsa significa no violencia, es algo perverso. Todo lo que inflinja el ahimsa es perverso. No solamente es hacer actos de ahimsa, de no violencia contra los seres humanos, sino contra la naturaleza, contra los animalitos, contra los pitris, los seres desencarnados. No solamente es actuar en no violencia, también es no pensar en no violencia y tampoco hablar en no violencia. Tampoco es violentar a mi propio cuerpo. Esa es la base, el fundamento de la ahimsa. Cuando tú participas de un acto violento, por ejemplo, con los animales, coges un pescado, lo sacas, estás siendo violento porque lo estás asfixiando, él está sufriendo. Y si tú compras ese pescado y te lo comes, estás infringiendo el ahimsa porque estás participando en la matanza de ese animalito que sufrió. Y así podríamos pensar en otros actos que van en contra de la ahimsa. Si ves, hay una cadena en la medida en que tú vas avanzando hacia el camino yógico de la rectitud, enseñado por Shiva mismo. Puedes seguir ese estado de verdadera adoración a través de actos que no sean perversos. En ese estado de ecuanimidad sin esfuerzo, el sabio experiencia una infinita expansión en su interior. No es esforzarse, porque cuando tú calmas tu mente, cuando trasciendes tus pensamientos, hay ecuanimidad en tu mente y vas más allá de los pensamientos. Y no eres perverso. No es un esfuerzo, es algo natural, es algo que viene innato en la esencia espiritual. Es algo que tú logras cuando eres yogi. Sí, hay que trabajar fuerza de voluntad, disciplina, autocontrol, pero luego lo haces de forma muy natural. Es innato a tu atman, a tu esencia divina. El ser una buena persona, el tener esa vida de rectitud. Mucha gente, no, es que me toca hacerlo a las malas y se flagelan y hacen cosas dolorosas. No, debe ser algo natural, esa esencia de bondad de Shiva, por eso Shiva se llama el bondadoso, el amoroso, eternamente bondadoso, el bien. Es que nuestra esencia es eso. Cuando se contamina con el ego, con la mente, ahí es donde viene el sufrimiento y el dolor. Porque nos ganamos karmas por estar haciendo cosas que no debiéramos hacer. Y habla de la expansión en su interior. Es como si tu interior, cuando está en ecuanimidad, con cero pensamientos, hay una expansión. Se quita la limitación del ego, de las cosas corporales y netamente intelectuales, y empiezas a tener una experiencia de expansión de tu conciencia. Es bonito ese término, expansión de la conciencia. No es estar en estados alterados de conciencia, sino expansión de la conciencia. Y logras ese estado de dulzura que nos hablaba el texto anteriormente. Dice, logra esta expansión en su interior mientras realiza sus funciones naturales sin deseo ni reticencia de ningún tipo.
Él sigue encarnado, pero se vuelve como un Jivamukti, liberado en vida. Y sigue viviendo en medio de esta naturaleza mágica, ilusoria, pero como yogi. Y mira que dice algo bonito que es sin desear nada y sin retener nada. Reticencia es como una forma de controlar cosas, como a las malas querer decir no hago esto. Pero porque está en bondad, está en ecuanimidad, sin pensamientos. Es muy importante porque los deseos nos atan. Cuando tú deseas algo, se genera una cadena de acontecimientos. El deseo genera un pensamiento, el pensamiento genera una acción, la acción genera un karma. El fruto de los deseos son los sufrimientos. Y lo de las retenciones, las reticencias, es también como un acto forzado. Porque cuando tú estás en bondad y estás en el bien y en ese estado de ecuanimidad, todo fluye apropiadamente. Y vives el camino de la rectitud sin necesidad de una batalla. Ya has ganado todas las batallas, ya has trascendido todas esas guerras del ego y de las cosas del mundo material. Entonces vive en tranquilidad. Simplemente vive lo que tiene que vivir de forma natural, como un liberado en vida, como un yogi, sin perversidad. ¿Sí ves? Sin perversidad. Que a veces algunos confunden las enseñanzas advaita, que pueden hacer lo que quieran, que eso no pasa nada, porque al fin y al cabo todo eso es una ilusión cósmica y que todo es Brahman. No, eso no les estoy enseñando, no nos enseña Shiva. El yogi siempre es un ser muy santo, es un ser puro, recto, y hace el camino apropiado, el camino que enseña Shiva, el camino del cumplimiento de los llamas y ni llamas en el ahimsa y en ese estado de pureza, no puritanismo. Esta es la naturaleza del adorador de la conciencia. Estamos haciendo una adoración de la conciencia que es Shiva mismo. Shiva es la misma conciencia, el ser esencial. Decimos la conciencia Sachidananda, el Atman. Esa es la conciencia. La conciencia va expandiéndose hasta que llegamos a la realización del ser. Esta conciencia tiene limitantes cuando no se ha expandido, cuando no hemos realizado. Por ejemplo, cuando tú meditas, es la conciencia la que está meditando, no es tu ego, no es tu mente. Tu esencia divina está ahí realizándose. Tú eres eso, tú eres Atman, tú eres esa conciencia divina, tú eres Shiva en tu esencia, no en tu ego. La ilusión, la ignorancia y el sentimiento del ego no brotan ni en sueños en un hombre como este, en un yogi. Eres el labrador de la conciencia cuando has trascendido tus pensamientos y tu mente y la perversidad. Cuando has entrado en un estado de adoración, en esa dulzura de la ecuanimidad. La ecuanimidad de percibir la divinidad todo y todo en la divinidad. Y mira que se vence los aspectos que estábamos hablando antes. La ilusión, Maya. Maya es la que nos hace ver la verdad como mentira y la mentira como verdad. Y nos tiene envuelto en este mundo de complacencia sensorial, lleno de deseos y de perversidad. Maya. La ignorancia, avidia. La ignorancia es horrible, es la oscuridad de pensar que yo tengo la verdad y que solo la ciencia, la tecnología, o mi religión, o mi filosofía, o mi teología, es la verdad. Eso es ignorancia. La verdad es para avidia, el conocimiento superior. Si no tenemos la sabiduría, pues no podemos entender el Advaita y seguimos pensando en ese mundo dual, personalizado,
fanático, fundamentalista, que nos aleja de esa verdad esencial. Y del sentimiento del ego, el ahamkara. También le decimos anava, el empastre del ego. Que todo lo siente como si fuera el centro del universo, como si fuera el Dios superior, el ego. Si ves toda esta gente egoica, cómo se creen dioses, ahí los vemos en los noticieros y todo, sintiéndose como dioses, que pueden matar, robar, que no les va a pasar nada, hacer lo que quieran con los demás, humillar, pisotear, hacer sufrir, vengarse, robar, robar tierra, robar petróleo, todo eso, matar gente, esos egos de demonios. Nosotros vemos a la divinidad y todo es la divinidad, pero este ego falso, es algo que hay que trascender, o si no sigues enredado en el samsara. Dice que un ser así, adorador de la conciencia, ni en los sueños tiene maya, es decir, la ilusión, ni avidya, la ignorancia, ni el ahamkara, el anava. Permanece en tal estado, sabio Vashista, experienciando todas las cosas como hace un niño. Mira ese concepto tan bonito de la inocencia del niño, de la pureza del niño. Y Shiva le dice a Vashista, sabio Vashista, Janni. Vashista Janni. Está diciendo, tú eres un sabio. Sigue estas enseñanzas y habla de la pureza del niño, la inocencia del niño. Mira que ese concepto del niño lo manejan muchas tradiciones, acercándonos no a el concepto de ignorancia del niño, no, ni la ilusión del niño, ni el ego del niño, sino la pureza del niño, la inocencia del niño. Y ve el universo de una manera distinta. El niño no ve las cosas con lujuria, ni lo ve con odio. Hay una visión de esa pureza que tiene cada niño. Es un concepto que, bueno, no estamos aplicando ahí la psicología infantil y esas cosas, sino como el concepto general del niño puro e inocente. Reverencia al Señor en tu cuerpo con todo lo que el tiempo te proporciona en cualquier circunstancia y vive en paz. Reverencia al Señor en tu cuerpo. Esa es una octava mayor. Puedes reverenciarlo afuera, está bien, pero ¿por qué no lo reverencias dentro? Tu cuerpo es un templo. El tiempo te va trayendo lo que cada uno debe vivir y en cualquier circunstancia. Es decir, el yogi aprende a estar ecuánime en lo que el tiempo te traiga, el karma, esa relación de tiempo y espacio. Vive en paz. Libre de deseos. Hagas lo que hagas y estés donde estés. Reverencia al Señor en tu cuerpo, reverencia a Shiva en ti, en tus chakras, en tu corazón, en tu Agna chakra, en el Sahasrara chakra. Tu cuerpo es un templo y no necesitas estar allá en el culto externo. Puedes sentarte en meditación y percibir a la divinidad Shiva dentro de ti, tu alma, en tu esencia. Es un estado yógico muy elevado. Lo que enseña la Advaita. Poco a poco vamos trascendiendo el culto externo y vamos hacia lo interior. Y poco a poco puedes percibir a la divinidad dentro de ti y luego la puedes percibir en toda la creación. Como enseñaba al principio el texto, podemos percibir con ecuanimidad la divinidad en todo, como lo enseña la Advaita. Todo es Brahman, todo es Paramashiva. Hagas lo que hagas y estés donde estés. Pero lo que estamos haciendo no es en la perversidad, es en la bondad, el sendero yógico.
Y estés donde estés, puedes estar en tu casa, puedes estar en una cueva, puedes estar en los Himalayas, puedes estar aquí en los Andes, en donde estés, en la calle, en medio de una ciudad tormentosa, en medio de la guerra, en cualquier lugar. El yogi ya no se deja influenciar por las cosas externas. Vive siempre en esa ecuanimidad y en esa oración de la divinidad dentro de sí. Y ve a Shiva en todo y todo en Shiva, y ve a Shiva en su cuerpo como un templo. Hagas lo que hagas significa hacer el camino yógico, no es cualquier cosa. En la perversidad ya nos ha hablado, y en el ahimsa debes hacerlo. Y estés donde estés, donde te corresponda. La divinidad, el tiempo te va trayendo todo lo que tienes que vivir y no llega porque sí, tiene una razón de ser, es lo que te corresponde a ti, la gente que te rodea, enseñar con tu ejemplo, en el lugar del país, la ciudad donde estés. Ahí te ha puesto Shiva para que seas un ejemplo de vida para todos los que están cerca de ti. Sé un buen yogi, siempre. Om Namah Shivaya. Om Shanti, Shanti, Shanti. Siga el camino de la rectitud. Aprovecha este conocimiento, ponlo en práctica. Empieza por el ahimsa. Poco a poco lograrás ese estado yógico supremo y podrás realizar esa verdad esencial y lograr esa oración interior a través de ese camino de la pureza, de la ecuanimidad. Hasta pronto, queridos hermanos, amigos. Se despide su servidor, Shivacharya Mahangiri Maharaj. Om Namah Shivaya.